En esta habitación he pasado la mitad de mi vida. Aquí se ha construido probablemente gran parte del imaginario y de las creencias que hacen que sea la persona que hoy en día soy. Sobre todo aquí he soñado e imaginado cómo sería de mayor. Así que cada vez que vuelvo se hace un poco complicado, la verdad. Porque yo ya no soy la persona que estaba aquí, pero sin embargo aquí me reencuentro con ella. Y un poco me hace pensar que sí que lo sigo siendo. No sé, es como una mezcla rara de cosas que no soy capaz de entender y sinceramente a mí ya no me importa entenderlas, la verdad. Lo que sí es que cada vez que vengo tengo que tener un diálogo con mi yo más joven, con mi yo niño, al que le tengo que decir, oye, que algunos sueños que tú tenías pues no se han cumplido. Y no solo no se han cumplido, sino que ya voy tarde para cumplirlos. No pasa nada, si yo estoy bien, es normal ir tarde para según qué cosa. Es más, no sé si marcarse objetivos en la vida es como lo más sano, pero cada vez que vengo aquí, pues hay que explicarle a mi yo de hace muchos años que las cosas no van como él esperaba que fueran. Y por mucho que intente razonar conmigo mismo y piense que los sueños que uno tiene de niño no son nada, aquí esa persona está, ¿eh? Se siente cada vez que yo entro. Se mete dentro de mí y pensamos los dos juntos en un montón de cosas. Así que se me hace complicado hablarle al niño, al adolescente y al joven que vivió aquí durante tantísimo tiempo, porque de alguna forma siento que lo he traicionado y que lo he decepcionado. No puedo evitarlo, tío. Así que para explicarle que ya hay cosas que no voy a conseguir, le he empezado a hablar como creo que se merece que le hablen. Hay sueños que se han ido a una granja y ya no van a estar con nosotros, pero no te preocupes porque allí están bien y tienen otros amiguitos, otros sueños rotos con los que corren, juegan, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que se lo puede creer, es decir, se creyó que iba a ser un periodista comprometido, independiente y de éxito, así que yo creo que esta cuela. Es rarísimo volver a la habitación donde te criaste, la verdad. Y sobre todo que cada vez vuelves con otras cosas, como con una mochila más grande. No sé. Aquí hay cosas y hay elementos que representan desde mi infancia hasta mi yo de hoy en día. Elementos con los que normalmente no convivo y pienso, es absurdo. O sea, es ridículo. Hay aquí como cuentos que yo leía de pequeño y que mi padre me leía de pequeño que para mí están como en un museo de las ideas o en un museo de los recuerdos. Pero no, aquí están en su sitio. En el mismo sitio donde probablemente mi padre un día terminó de leerme uno y lo dejó y desde entonces no se movió de ahí más allá de quitarle el polvo. Es raro, porque claro, con ese niño, cada vez que viene, yo creo que eso es algo que antes no se tenía tanto, porque, bueno, nuestros padres se independizaban y la habitación pues pasaba a ser de un hermano más pequeño o pasaba a, yo qué sé, a ser el cuarto de los trastos. Eh, Eso en mi caso no ha pasado. Ha habido como una especie de intento, pero bueno, intento. Ha habido como una pequeña remodelación. Yo en mi vida he estado en una cama tan grande como esta. Aquí, como todo cuarto de persona normal y corriente, había una cama de 90 pequeña, individual. Pero claro, yo ahora aquí vengo con Raquel, cada vez que vengo. Y sigo viniendo. Es decir, sigue siendo una habitación que tiene que ser funcional en todos los aspectos. Y eso es lo que es extraño. Creo que volver aquí una y otra vez se hace muy raro. Creo que no es bueno, la verdad. La verdad, creo que no es bueno. Muchas veces nos hacen como regresar al pasado, hablar con la típica pregunta. Muchas veces nos hacen como la típica pregunta de ¿qué le dirías a tu yo del pasado o a tu yo niño sabiendo todas las cosas que sabes ahora? No creo que sea buena esa pregunta. Es decir, no es una buena pregunta como tal, pero no creo que sea bueno plantearse ese tipo de cosas. A mi niño del pasado le diría que hiciera lo que pudiera. ¿Qué lección le voy a dar yo a mi yo del pasado? La lección es, no he aprendido mucho. Así que haz lo que puedas y haz lo que sepas, ya está.
Así que para decirte eso no te digo nada. Si te lo digo aquí, a la persona que está aquí, la mayor parte de las cosas que te han construido y que te han hecho son gilipolleces. ¿Y sabes lo peor? Que es que luego vas a seguir siendo construido por más gilipolleces todavía. Así que yo qué sé, sal a la calle, fúmate un y ve, coge una yo qué sé. Diviértete. Diviértete por lo menos. Vale. Como en este capítulo no me he traído la hucha, ni siquiera tengo efectivo. Estoy de vacaciones, estoy de viaje. Y además las normas del podcast me están empezando a cansar un poco. Pero voy a hablar de un tema que es imperdonable. Voy a hablar de un tema que es política, actualidad, por lo menos en este momento, y encima de Estados Unidos. Deberías quitar este podcast ahora mismo. O sea, yo no sé qué estás haciendo escuchando esto, sinceramente. Creo que no se me ocurre una peor idea que escucharme hablar de este tipo de cosas. Y no se me ocurre una peor idea que yo tener que hablar de esto, pero sinceramente, y algún día puede que hable de ello, que este podcast se esté haciendo no va de buenas o malas ideas, no va de lo bueno o de lo malo, no va de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, ni siquiera va de lo bueno para mí o de lo no bueno para mí. Esto va de otra cosa, una intención que está en mi cabeza que no tiene nada que ver con eso. Así que voy a hablar de Donald Trump, pero tengo que hacerlo de una manera ridícula y estoy improvisando. Tengo miedo de que se caiga todo esto ahora mismo. Ojalá. Es lo que me merezco. Claro, no sé si salgo en pantalla. Espero que se me esté viendo. Si no, pues me escucháis, ya está. Lo tengo apuntado. El problema de la izquierda de Estados Unidos es que todos los análisis que han hecho sobre los problemas en su país han sido obviando el mayor de los problemas, que es que viven en un sistema capitalista. Es decir, el Partido Demócrata y la mayoría, hasta el sector más izquierdista del Partido Demócrata, piensa que el sistema capitalista está bien. Es respetable eso, yo no lo critico, es decir, pero es un problema, porque hace que no seas capaz de ver ciertos problemas de la sociedad. ¿Tú te piensas que Amazon está guay? Solo que tienes algunos problemillas y es al revés. Amazon es una puta mierda y gracias a que se le pone tiritas, la gente puede vivir en ciertas condiciones chulas. Bien, tampoco en esta postura se me da para pensar mucho. Ese es el problema. Ese es el problema. Que tú no puedes decir que el sistema está bien de base. Lo único que hay que hacerle es algunas correccioncitas. Lo que se ha llamado siempre en Estados Unidos como tareas pendientes. No es verdad. Está todo mal de base. O por lo menos la izquierda debería ser capaz de analizar el problema como que de base está mal. Eso ha hecho que al Partido Demócrata y a la izquierda de Estados Unidos se le esté asociando con empresas de Silicon Valley. Que dices tú, está guay porque le hemos puesto todas las tiritas que necesitaba. Ahora ya no son racistas, ni son homófobos, ni tal y cual. Pero eso no es ningún tipo de solución. Pero eso sigue dejando el principal problema al descubierto, que es la tremenda desigualdad que crea el sistema capitalista. Así que me he cansado un poco ya. Así que eso ha hecho que, como se ha dicho ya hasta la saciedad, la izquierda estadounidense no esté siendo capaz de dar respuesta a cierta parte de la sociedad que se siente marginada y silenciada y no escuchada. Claro, ¿cómo se les va a escuchar si sus problemas son que el sistema los ha marginado de base? No en el proceso, sino de base ya estaban mal. Son proletarios que tienen que ser proletarios para que el sistema funcione. Si no son proletarios, el sistema no funciona. Punto. Así que el Partido Demócrata ha estado negando que eso sea así. Es como, no, ciertos tipos de obreros, bueno, pues yo qué sé. Así que en todo esto ha aparecido la persona que sabe manejar el capitalismo mejor que nadie, Donald Trump, y ha dicho, yo sé lo que darles a esta gente.
y les ha vendido una solución vacía, pero emocionalmente llenísima, hasta que se den cuenta de que eso no funciona. Al final, Donald Trump los trata como el capitalismo los ha tratado toda la vida. Ellos pensaban que gracias a trabajar en cualquier sitio iban a prosperar, y cuando se han dado cuenta de que eso no es así, están furiosos. Y Donald Trump les ha prometido algo que no va a ser capaz de cumplir. Y bueno, ya otro se comerá la furia, ¿no? El capitalismo, otra cosa no. Pero si tú tienes una necesidad, él te da una forma de sentir que la has cubierto. No. ¿Tienes rabia? No te preocupes, tira hachas y siéntete un vikingo. ¿Estás sensible, triste y con ganas de llorar porque tu jefe es un hijo de la gran puta? No te preocupes, apúntate a este curso de cerámica y canaliza todos esos sentimientos por aquí. Desde luego, soluciones para evadirse tiene a millones, y Donald Trump, pues, es otra de ellas. Ante una izquierda que es intelectualmente pobre o que simplemente no le interesa ver las cosas porque quizás tienen los privilegios suficientes como para no verla, y Donald Trump, por mí, Estados Unidos, que se vaya a la mierda. Es que la hegemonía cultural que promete Trump o que propone Trump o Milei o cualquiera de estos libertarios o lo que sea, que sí, que hay diferencias entre ellos, pero al final culturalmente llegan a ser prácticamente lo mismo, es el capitalismo más salvaje. Y una de las cosas que tienen para defender esto es si es que así somos los seres humanos en la naturaleza. La naturaleza es así. Esto no hace más que establecer las reglas del juego que tienen los animales y la selección natural de Darwin. Puede que Darwin haya hecho igual de daño que beneficio a este mundo. Yo flipo con este puto argumento porque yo no quiero vivir en un sistema que replique la naturaleza. No quiero vivir en un sistema que satisfaga o que dé carta libre a todos los instintos e impulsos que podamos tener como animales, si es que lo podemos llamar de esa forma. Pero joder, reproduce la naturaleza porque hay una competencia entre seres, pero no reproduce la naturaleza cuando uno tiene ganas de entrar en el despacho de su jefe, cagar y tirarle un mojón a la cara, tío. Ahí no, ahí lo natural no es bueno. Ahora bien, para pagarme 3 euros la hora, ahí sí, eso sí, porque es el mercado, amigo. Pues este mojón puede ser cuando estaba en esta habitación, pensaba, leía, hablaba y escribía un montón sobre política. Yo creo que era casi de lo único. Y de vez en cuando sigo pensando en ello. Aunque, no sé, me aburre el tipo de política en la que pensaba en aquella época porque la mayor parte era institucional y ahora me gusta ir un poco más a lo mollar. No sé cómo explicarlo. Bueno, momentos en los que me di... Hay momentos en la vida que te rompen para siempre. Bueno, una frase que no es nada graciosa, pero lo que viene después puede que sí. Hay momentos que son así. Quizás hay algunos que lo sientes en el momento y otros que con el tiempo te das cuenta de que crack, ahí hubo un crack. Yo me acuerdo de uno en concreto. Voy a intentar no dar ningún tipo de detalle, aunque es completamente imposible que le llegue este tipo de contenido a esa persona. Yo creo que tenía entre 10 y 12 años. Y los niños en aquella época, en todas las épocas, somos gilipollas, pero gilipollas de manual. Y a un grupito de colegas y amigos y tal, nos llegó una carpeta de alguien ajeno a nosotros. ¿Y qué hicimos? Pues abrirla y cotillear hasta el último de los folios. La mayoría eran deberes de clase y tal, y cartulinas y no sé qué. Pero recuerdo que había una hoja de papel escrita. Es que me cuesta describirlo. Pero recuerdo que entre todo eso había un par de folios con una historia escrita a varias manos, entre varias personas. De estos que en clase como que escribes un poco, lo pasas, escribe otro poco, lo pasas. Y evidentemente, como buenos subnormales, lo leímos y cotilleamos aquello. En esa historia había personajes de Harry Potter y no estaban haciendo las típicas cosas que hacían en Harry Potter. Era una historia alternativa en la que los personajes
los personajes con bastante aleatoriedad acaban follando todos con todos. O por lo menos todos los que estaban en escena pillaban cacho. Esa hoja era de una persona que era mayor que yo, o de varias personas que eran mayor que yo, y a mí me impactó mucho, porque ese año, o el anterior, me había leído Harry Potter 1, y no entendía cómo había alguien tan pervertido como para imaginar ese tipo de cosas. Yo estaba muy tierno en aquella época. El resto de personas con las que estaba se empezaron a reír un montón y a ridiculizar un poco a esa persona y tal y cual. Y uno de ellos dijo, esto es un fanfic. Y yo, ¿qué? No supe lo que era, pero cuando llegué a casa, a esta habitación, justo enfrente mía antes había un escritorio con un ordenador de estos enormes y me puse a buscar lo que era. Un fanfic. Ni siquiera me acordaba de la palabra. O sea, tuve que buscar en plan historias, no sé qué, no sé cuánto. Y después de un buen rato llegué a lo que era un fanfic y a otros fanfic. Por lo visto, había un montón de gente que se dedicaba a imaginarse y a escribir como los personajes de Harry Potter y de otras muchas sagas infantiles acababan frungiendo entre ellos. Y recuerdo estar asomándome hacia ese abismo completamente disociado y como... ¿Habéis visto alguna vez cuando una tubería se atasca? Como se atascan, como con un montón de agua a presión. Vale, pues yo sentía que tenía como una manguera de información que iba con esa misma presión que usan para desatascar las tuberías enchufada aquí y se me estaban metiendo un montón de cosas en la cabeza a la vez. En plan, mi mente estaba colapsando. No era capaz de alcanzar todo lo que estaba pasando ahí. Yo estaba madurando a la misma vez que me estaba dando cuenta de que el mundo era un lugar completamente impredecible. Creo que ese día perdí la capacidad de sorprenderme. Sí. Luego, todas las veces que he dado un paso más hacia la sorpresa, ha sido como cuando en el colegio haces la prueba de elasticidad, que tienes que empujar un tarugo de madera en una regla y el primer día que haces la prueba de elasticidad pues das 20 centímetros, mueves el tarugo de madera 20 centímetros y luego tienes como un trimestre para avanzar y en ese trimestre avanzas 3 centímetros y el día 1 pasé del 1 al 20 y en 3 meses he hecho 3 centímetros. Pues mi capacidad de sorpresa creo que desde ese momento ha avanzado así, en plan como muy, muy poquito, desplazándose muy poquito. Quizás si lo vemos en perspectivas de 20 años, pues quizás haya avanzado un buen trecho, pero tiene una resistencia enorme por culpa de eso y las cosas que vi en internet en aquellos años. O sea, cuando aquí se me puso un ordenador en esta habitación, que además era mi habitación con mi ordenador, es decir, tenía acceso a todo. Las cosas que vi quizás me hicieron polvo el cerebro de alguna forma, pero lo que sí que estoy seguro es que mi capacidad de sorpresa se perdió por completo. Así que no hay nada en TikTok que pueda ponerme en jaque, sinceramente. No le tengo miedo a tener un móvil en la mano y todo el acceso del mundo. No hay nada que me pueda sorprender. Hay cosas que me pueden indignar, que me pueden enfadar, que me puede parecer bien o mal, pero sorprender, no. Y eso me lleva a otro tema, que es que he descubierto el mundo de los vídeos de miedo en TikTok. Nunca he sido una persona muy amante del creepypasta, la verdad. Tuve un par de años, más o menos por aquella época, más o menos con 12 años o así, primero y segundo de la ESO, tercero casi, en el que me flipaban todas las cosas paranormales, y me quedaba ahí como en internet enganchado viendo cosas y tal, y me metía en foros y ese tipo de movidas y eso. Que bueno, yo pienso que ahora, yo hablaba con gente de mi edad ahora o con señores de 40, 50 años, nada turbio, simplemente, ¿qué haces discutiendo con alguien de 12 años sobre si los ovnis existen? No sé, yo qué sé. Y eso, no he sido nunca muy amante del creepypasta. Y por ejemplo, un mundo en el que yo nunca entré fueron los vídeos de miedo de YouTube, que hay un montón, es decir, pero yo
yo nunca he visto a Dross, por ejemplo, o ese tipo de cosas. No sé por qué, pero nunca me dio por ahí. Sin embargo, me dan mucho placer los vídeos de miedo de TikTok. Porque hay una cosa que solo Internet te puede dar. Solo estar enganchado a la red te puede dar. Que es llevar una hora scrolleando y que de momento te aparezca el vídeo más inverosímil y falso que te has encontrado en tu puta vida. O sea, una cosa que claramente es un montaje, pero le han bajado un poco la resolución. Claramente, no es que no sea verdad, sino que claramente estás viendo que eso lo ha hecho un niño con el iPad de su padre. Pero llevas tanto tiempo scrolleando y disociando y llenándote el cerebro de información que de momento la historia de la familia caníbal de Wisconsin te parece súper real. Y esa foto del chupacabra y esa foto del chupacabra te parece completamente verosímil. Te has aturdido tanto el cerebro durante tanto rato que entras de lleno en ese tipo de historias. Y que me aturdan el cerebro es una cosa que no me suele gustar demasiado, pero si aprovechas esa ventana de oportunidad para hacerme sentir algo que normalmente nunca siento, que es placer por el miedo, te lo compro. Me mola. Me gusta eso. Yo qué sé. Me parece interesante, me resulta placentero. De tener el cerebro frito no todo es malo, ¿eh? No todo es malo.